Agradecemos a Dios por su bondad. ¿Cuántos dicen amén? Agradecemos a Dios por la vida y agradecemos a Dios porque su voluntad es perfecta y su soberanía impecable, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy importante para la vida de todo cristiano, para la vida de todos aquellos que tenemos fe. Y se llama gracias terapia. ¿Sí? Que yo le quité la S para que se pueda escuchar mejor y es gracioterapia. ¿Sí? Necesitamos entrar en un estilo de vida de aprender a dar gracias a Dios. Esta semana mi hijo Samuel se golpeó jugando básquetbol. Me puse un poco nervioso porque es un chico muy inquieto desde que viene en el vientre de su mamá. Cuando lo conocimos en el ultrasonido, mi suegra no nos va a dejar mentir, nos dimos cuenta que Samuel estaba como un reguilete dando vueltas y vueltas y vueltas. Le dije, a ver, este niño va a ser muy inquieto. ¿Y qué creen? Así ha sido. En el examen de grado a Jonathan se le escapó y que abre la puerta, ¿verdad? Que abre la puerta como un caratazo, estaba chiquito, y que dice, ¡sorpresa! Y el jurado estaba hiper enojado porque estábamos a punto de terminar el examen. Fue una cosa tremenda. Así que lo llevé a terapia. Y es que, ¿para qué sirven las terapias? ¿Para qué sirve la terapia? Rehabilitar. ¿Para qué sirve una terapia? Para sanar. ¿Para qué sirve una terapia? Para dar continuidad y lograr ¿qué? El tratamiento, la sanidad de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense que la gratitud es crucial para la salud mental. Primero voy a hablar de forma humana y después entremos a esta parte espiritual donde yo quiero que pongan mucha atención. Si no traes Biblia, acércate a un cristiano que te comparta esos textos bíblicos que vamos a leer. Fíjense, la gratitud es crucial para la salud ¿qué? Mental y también emocional. Mejorando, ¿qué creen? Algo que el ser humano anda buscando. Y es humanamente la felicidad. Reduce el estrés y fortalece nuestras relaciones. Por eso es muy importante saber qué, saber dar gracias. Hoy, ¿cuántos le han dado gracias a Dios por este día? ¿Cuántos le han dado gracias a Dios que nos permitió llegar hasta aquí? ¿Cuántos le damos gracias a Dios por este precioso sol, este calor tan sabroso? Nada más nos hace falta unos cocos y una brisa del mar, ¿no? Y que la palmera se sacuda. ¿A poco no? Pero podemos entrar en ese oasis de Dios dando ¿qué? Gracias. Así que humanamente es muy importante la gratitud. La gratitud también puede aumentar nuestra resiliencia, esta capacidad de soportar las pruebas. Nos amplía la empatía y nos permite una conexión social. ¿Sí? Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa porque siempre a mis hijos les dice, denle gracias a su papá. Denle gracias a Dios por la despensa. Denle las gracias a su papá por la despensa. Si compraron zapatos, denle gracias a su papá por los zapatos. Y es parte de nuestras vidas. La gratitud debe de ser parte de nuestro estilo de vida espiritual. Darle gracias a Dios, ¿sí? Va a impactar todo nuestro ser. Por eso hoy te pido que entremos en esta gracioterapia, que aprendamos a dar gracias. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los dos nos enseñan de una forma práctica. La gratitud no es teórica, la gratitud es 100% pragmática. ¿Sí? Así que dale las gracias al que está a tu lado y dile, gracias por venir. Gracias por tu vida. Gracias por tu vida. Gracias a Dios por tu vida. Cuando alguien te da las gracias, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué experimentas? ¿Qué sientes? Emoción, alegría, satisfacción.
Cuando alguien te da las gracias, ¿qué sientes? Aceptación, motivación. Cuando tú recibes las gracias. Pero ¿cuál es la experiencia cuando tú y yo sabemos darle gracias al Creador? Van a suceder cosas tremendas. Dice el Salmo 75, 1. Salmo 75, 1. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, ¿qué? Te damos. Pues cercano está tu nombre, ¿verdad? Los hombres cuentan, ¿qué? Tus maravillas. Otra vez. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Porque cercano está, ¿qué? Tu nombre. Oigan, entonces, ¿Dios está lejos para que yo no pueda darle las gracias? ¿Está qué? Cerca. Está en nuestras vidas, está en nuestra mente, está en nuestro corazón, está en nuestro aliento. Por eso no hay pretexto para no ser agradecidos. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que agradecido. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por sus padres? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esos padres espirituales? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esos maestros que nos han enseñado la palabra? Tenemos que ser, ¿qué? Agradecidos con el Señor. Con el Señor. En el primer punto al que yo te quiero llevar es que la gratitud te acerca a Dios. Te lleva a Dios. Te hace evocar a Dios. Te hace pensar en Dios. Te hace sentir la necesidad de hablar con Él. La gratitud te acerca al Todopoderoso, al invisible, al que no ves, pero que sientes, al que tal vez ni sientes, pero sabes que existe, al que está en medio de ti. Por eso es importante que hoy practiquemos esa gracioterapia, que entremos en esa gracioterapia. Y lo primero de ese beneficio de ser agradecidos es que Él me va a acercar a Dios. El Salmo número 100, versículo 4. Si alguien trae una Biblia electrónica, compártala, póngasela al que está atrás, al que está al lado, con tal de que todo mundo vea y lea, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Alguien que lo pueda leer fuertemente, por favor. Salmo 100, versículo 4. Fuerte. Otra versión y nos da Muy bien. De gracias por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tomar al venir a este lugar? Oye, las puertas están abiertas. Hoy se tuvieron que abrir las puertas, literal, de par a par. Tenemos que entrar, ¿qué? Con acción de gracias. Entremos, crucemos la puerta y demos, ¿qué? Gracias. Demos, ¿qué? Gracias. Repite conmigo, demos gracias. Vengamos con gratitud. Entremos con gratitud. Practiquemos la gratitud. Todos a gracioterapia. Todos a gracioterapia. ¿Cuántos dicen amén? Vimos físicamente, humanamente, los beneficios de la gratitud. Imagínense si humanamente, emocionalmente, físicamente, suceden cosas tremendas. ¿Qué no sucede en lo espiritual? Yo te preguntaba, ¿qué sientes cuando te dan las gracias? Ahora yo te pregunto, ¿qué sientes cuando tú das las gracias? Libertad, satisfacción, gozo, valor. ¿Se necesita valor? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué sientes cuando tú das las gracias? Nos invita a humillarnos, nos invita a ser humildes, nos invita a reconocer el favor de otros, nos invita a reconocer nuestra fragilidad, los límites de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso es importante que nosotros practiquemos la gratitud como un valor bíblico, como un valor cristiano, como un valor espiritual. Qué importante, qué importante. Muchas veces en las prisas preguntamos una dirección y ni las gracias damos. A veces nos apoyan, nos ayudan y no sabemos qué, dar las gracias. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos. Fíjense nada más. El segundo punto de esta gracioterapia es que te hace valiente. El atreverte a dar las gracias, necesitas ¿qué? Valor. Valor. Atreverte. ¿Cuántos dicen amén? Atreverse. ¿Y qué creen? Que hubo un edicto en los tiempos de Daniel. Y dijeron en este edicto que al que no se humillara a los ídolos del rey babilónico o persa o ¿cuál rey? Entonces, ¿qué sucedía? ¿Que lo iban a qué? Cuchillo, ¿verdad? Entonces, Daniel, ¿qué hizo? Capítulo 6, versículo 10. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado para aquellos que no se inclinaran ante las estatuas, ante los ídolos, ante las falsas imágenes, ¿verdad? De esa cultura religiosa de un pueblo pagano. Dice que él entró en su casa, abrió las ventanas, abrió las puertas como las tenemos aquí, ¿verdad? Sus ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, porque así oran los judíos en cualquier parte del mundo, ¿verdad, pastor? Van hacia el oriente buscando dónde está Jerusalén, porque en Jerusalén, ¿qué hay? Las sillas del juicio, y es la ciudad de Dios, y está la presencia del Señor también con su pueblo, ¿verdad? Así que él se inclinó, buscó hacia el oriente, ¿verdad? Hacia Jerusalén. Dice que se arrodilló, ¿cuántas veces? 3 veces al día, y oraba, ¿y qué más? Y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes. Esto significa que él tenía valor, valentía. ¿Cuántos dicen amén? Así que la gratitud te va a ayudar a ser ¿qué? Valiente, a fortalecer esa valentía, a hacerte valiente. ¿Por qué? Porque conocemos quién es nuestro Dios, el que nos libra, el que nos salva, el que nos ayuda, el que nos provee, el que nos guarda, el que nos da sabiduría. Él es nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Por eso es importante ser ¿qué? Agradecidos. Padres, ¿qué sienten cuando sus hijos se acercan con humildad, con ternura y hasta cambian su voz para decirte gracias? ¿Qué sienten sus padres? ¿Qué sientes, Emanuel? Pastor, ¿qué siente? Amor, enternece. ¿Qué siente cuando sus hijos le dan gracias? Gusto, gozo, porque seguramente les estamos enseñando la palabra del Señor. Qué precioso es cuando un hijo es ¿qué? Agradecido. ¿Y qué pasa cuando el hijo no es agradecido? Hay tristeza, dolor, molestia, hasta afrenta o vergüenza. Pero qué importante es que como padres enseñemos a nuestros hijos a darle gracias. Yo les decía al principio a los jóvenes solteros que todavía no es ni su tiempo ni siquiera para casarse, pero cásense con una persona de Dios. Que sea ¿qué? Agradecida, agradecido. Cásense con alguien que pone el nombre del Señor en alto, empezando por su propia vida. ¿Correcto? Así que el punto número 3, la gratitud te hace fuerte. Caray, ¿cómo que te hace fuerte? La gratitud te hace ¿qué?
fuerte, porque creemos que ser agradecidos nos hace débiles ante las personas. Creemos que el ser agradecido ya me van a ver como una persona débil, como una persona insignificante. No, ¿qué crees? La gratitud te hace ¿qué? Fuerte, fuerte, fuerte. Hay un momento escénico bien interesante en el Nuevo Testamento donde el maestro está cerca de ir a la cruz. Y es Lucas capítulo 12, versículo 19. Dice su palabra que él tomó el pan de la Santa Cena, el pan, y dice que lo partió y dio gracias a Dios. Lucas 22, 19. Sí, ya andan inventando el número. No, no es cierto. 22, 19. Y entonces dice que tomó el pan, lo partió, le dio gracias a Dios y se los dio diciendo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado, haced esto en memoria de mí. Oigan, el Señor sabía lo que venía. El Señor sabía lo que venía. Pero la gratitud nos tiene que hacer ¿qué? Fuertes. Fuertes. Yo recuerdo que era madrugada, las 2 de la mañana. Me tocaron la puerta fuertemente. Sabía que no era una buena noticia por la hora. Abrí la puerta y vi a mi primo. Nada más con su mirada le dije: ya se fue, ¿verdad? Ya partió. Y me dijo: sí, primo, tu mamá ya partió. Y volteé al cielo y le dije: Señor, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo la gratitud fortalece inmediatamente nuestro corazón? No permitas que vengan otros pensamientos, que salga, que se imponga, que se establezca la honra, la gloria, dándole gratitud al Señor. Dándole gratitud. Dándole lo mejor de nuestra vida al Señor. La gratitud te va a hacer fuerte. Dile al que está a tu lado, apúntalo, dile, apúntalo. El Señor te quiere hacer fuerte. ¿Cómo? Siendo agradecido. Gracioterapia. ¿Verdad? Necesitamos practicar la gratitud. ¿A poco no? ¿Sí? Gracioterapia. Así que necesitamos practicar esa gratitud. Esa gratitud que nos va a acercar a Dios. Esa gratitud que nos va a hacer valientes. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Gracias porque tú me vas a librar. Estaba yo cruzando una calle en Xochimilco, haciendo lo que ustedes conocen, supieron. Tuve que hacer un alto porque la avenida principal tenía preferencia, lo sé, las reglas de manejo. Me paré y una persona me vio enfrente a mitad de calle, hagan de cuenta, de aquí hasta la mitad de la calle. Vio que me paré y por alguna situación se pararon los carros de ambos lados y se fue y se estampó sobre mí. Y empieza a gritar: ¡ay, me atropellaste, ya descompusiste mi bicicleta! Y yo dije: Dios mío, qué perversidad y qué mentira tan grande. Y empieza a gritar a la comunidad. Y yo dije: Señor, ¿qué hago? Le dije: por favor, quítate para que yo me pueda mover y pueda pararme, le dije. Y él seguía en el drama. Me duele mi pie, mi bicicleta ya la descompusiste, tú me atropellaste. Y dije: Dios mío, ¿qué pretende este hombre? Es una mentira. Y le empieza a gritar: fulano, mengano, ayúdeme, me atropelló. Fue fracción de segundos. Dios mío, gracias. Gracias, Señor, ayúdame. Gracias, Dios, gracias. Ayúdame. Y que empieza la gente a echarse a correr hacia el carro. Dije: ahorita me van a golpear, me van aquí a linchar. ¿Qué debo de hacer? Y me empiezan a gritar: váyase, este es un mentiroso, perverso, asaltante, mentiroso, cobarde. No, caballero, váyase, retírese. Este sí asalta a los turistas, asalta a la gente que ni es de aquí, él ya sabe, es un mentiroso, perverso. Les estoy diciendo con palabras sonantes, no antisonantes como dijeron de este hombre. Y se paró y entonces saqué mi volantito y le dije: soy a juez.
¿ya escuchaste? Es juez, vete porque te va a traer te va a echar la patrulla. Y que se va el hombre corriendo. Ay, Señor, gracias. Me libraste de una, de la mentira, del engaño, de la injusticia, de la corrupción, porque era una corruptela total. ¿Cuántos conocen al Dios de milagros? Pues ese mentiroso fue sanado en ese momento, su bicicleta fue acomodada y se echó a correr. Como si nada. A las 2 calles me seguía persiguiendo. Párate, hijo de todo, ¿qué? Y yo dije, mentiroso, perverso, no me vas a alcanzar. Y ¡pum! Que le meto a 90, vámonos. Híjole. Después me fui agradeciendo a Dios. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Antes de reclamar, antes de enojarse, antes de llorar, ¿mejor qué? Demos gracias a Dios. Golpea al que está a tu lado y le sea agradecido. Si no lo puedes golpear porque no es de tu confianza, pero sí un piquetito en las costillas y le oye, te están hablando, que seas agradecido. Nos cuesta mucho trabajo a veces actuar de esta manera. Digo, a mí me ha pasado. ¿No lo creen? ¿Sí o no? Así que la gratitud te acerca a Dios, la gratitud te hace valiente, la gratitud te hace fuerte, la gratitud te hace humilde. Humilde. La gratitud te permite practicar, ¿qué? La humildad. Por eso a veces es necesario ir a esa gracioterapia, porque nos cuesta trabajo ser, ¿qué? Humilde. Mi esposa sale en la mañana disparada, les dejé el desayuno, les puse esto de comida, te puse este lunch, empieza a hacer su lista de todas sus hazañas de la mañana y decimos que la mujer maravilla, qué barbaridad, ¿cómo le hizo todo esto tan rápido? Y tenemos que ser, ¿qué? Agradecidos. Gracias por mi lunch, gracias por la comida, gracias por el desayuno. Oye, estuvo rica la comida. Gracias, gracias. Es importante ser, ¿qué? Agradecidos, porque la gratitud me va a invitar, me va a ayudar a ejercer la humildad. Hay una escena muy interesante, muy importante, porque la presencia de Dios se hace sentir cuando Esdras empieza a levantar la primera piedra, ¿sí? De un templo que había sido, ¿qué? Arruinado, de un templo que había sido, ¿qué? Destruido, robado, saqueado. Entonces, Dios en su tiempo lleva a Nehemías y a Esdras, y Esdras en el tiempo de Dios, capítulo 3 de Esdras, versículo 11, dice que empiezan, porque puso a todos los levitas que se habían olvidado del ministerio, puso a todos los que, conforme a los tiempos como David lo había organizado. Así que en Esdras capítulo 3, versículo 11, sí existe el libro de Esdras, no inventen, sí existe. Andan buscando en el Nuevo Testamento, están perdidos. No, no es cierto. Es Antiguo Testamento, Esdras 3:11. ¿Ya lo encontraron? Excelente. Entonces, dice el capítulo 3, versículo 11. Y cantando y alabando, dando gracias al Señor, diciendo conmigo, porque para siempre, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Sobre quién? Sobre Israel. ¿Quién es Israel? Su pueblo. ¿Quién es Israel? El pueblo amado de Dios. Ese pueblo que escucha su voz, que conoce su palabra y que la pone en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Dice que todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque Él se había echado los cimientos de la casa de Jehová. Porque se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Aquellas personas que conocieron el precioso templo de Salomón podían tener un déjà vu. ¿Sí me entienden que es un déjà vu? Es algo que en otro momento tú ya lo habías visto, ¿no? Esa escena tan preciosa de haber visto la gloria de Dios en medio de su pueblo a través del templo. Porque Dios habita en su templo, ¿cuántos dicen amén? Así que esto era una mezcla de alegría, de canto, de júbilo, de lloro, pero sobre todo el que invitaba al pueblo a humillarse delante de Dios.
La gratitud te debe de llevar a humillarte delante de Dios y de quien sea. ¿Cuántos dicen amén? A ver, llevamos 4 puntos. ¿Cuántos puntos palomeados llevamos? ¿Te acercas a Dios? ¿Te haces valiente ante las circunstancias difíciles? ¿Te hace fuerte? ¿Te hace humilde? Miren, muy precioso. El siguiente punto. La gratitud te libera. Te libera. ¿Y saben para qué nos pusieron vacunas? ¿Para qué anduvieron promoviendo las vacunas a nivel mundial? Para cubrirnos. ¿Para qué sirven las vacunas? Prevenir enfermedades. Pues la gratitud es mejor que una vacuna. Porque te quiere librar de la amargura. Te quiere librar de la frustración. Porque la gratitud te quiere librar del rencor, del vacío, de la insatisfacción. Sonrían los que no están enojados. Regalen una sonrisa a los que son agradecidos. Eso. Así que, algo muy importante, la gratitud te libera. Primera carta a Corintios, capítulo 15, versículo 57. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos libera. Él obra en nosotros y por nosotros. Él nos libera y tenemos que dar gracias dirigidas al Señor. Porque en Él somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Porque en Él somos más que vencedores. Todo ayuda para bien a aquellos que amamos al Señor. Todo ayuda para bien. ¿Ya se fueron? No es momento de levantar el ayuno. Ahí vamos. Así que la gratitud nos ¿qué? Libera. Nos libera. Y se vale llorar. Se vale quebrantarse, ¿verdad? Se vale sentirse incómodo. Pero la gratitud te quiere ¿qué? Liberar, libertad. ¿Es fácil o es difícil? Es una decisión. Con la ayuda de Dios, por supuesto que es fácil. Están de por medio de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros planes. Pero la gratitud me va a liberar. Así que practiquemos ¿qué? La gratitud. Esposo, le das las gracias a tu esposa porque te cocina, porque te plancha, porque te lava, porque hace en ti esa bendición, te bendice, te ayuda. No, los varones ya se durmieron. Ya cayeron en insomnio. Ah, no es cierto, al revés, en un sueño profundo. A ver, mujeres, digan la verdad. ¿Les dan las gracias o no? Medio que sí. A veces fue así como que regular. Calificación 5.5. Ay, de panzazo. Varones, sus esposas les dan las gracias por la provisión, por el apoyo, por el cuidado. Ah, los varones son muy sinceros. Entonces ellas son más que agradecidas que ¿quién? Que ellos. Entremos a esa gracioterapia. ¿A practicar qué? La gratitud.
Les dije que iba a predicar de una forma muy corta. ¿Se acuerdan? ¿O no? Así que, primero, te acerca a Dios. 2, te hace valiente. 3, te hace más fuerte. 4, te ayuda a ser humilde. Número 5, te libera. Número 6, nos da la victoria en Él. Nos da la victoria. Pero ¿cómo que la gratitud me va a dar victoria? ¿Por qué nos puede dar la victoria la gratitud? ¿Por qué la gratitud nos puede dar la victoria? Que tal vez ni siquiera metimos las manos, pero el que intervino fue el Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien, vayan a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, rápidamente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y quien lo tenga, léalo, por favor, no importa la versión. Ándale, dice que nos lleva, ¿qué? Siempre en triunfo. Por eso las gracias son a Dios, porque en Él somos más que vencedores. Él nos lleva de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Él nos lleva de triunfo en triunfo. Siempre en triunfo. ¿En quién? En la fe en Cristo Jesús. Así que la gratitud nos va a dar la victoria en Él. En Él. Él es nuestra victoria. Él es quien pelea por nosotros. Él es quien nos ayuda. Él es quien nos libra. Él es quien nos guarda. ¿Vamos a ser más agradecidos? ¿Vamos a practicar más la gratitud? ¿Ya estamos entrando en la gracioterapia? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias a Dios por este calorcito sabroso? Eso. Siguiente punto, número 6. Nos da gozo. La gratitud nos da gozo. Ya me dijeron que el 7. ¿Por qué el 7? A ver. Acerca a Dios, valiente, fuerte, 3, 4, humilde, 5, libre, 6 y el 7. Nos da gozo. 7. ¿Nos da qué? Gozo. Gracias, Vero. Nos da gozo. Colosenses 1:12. ¿Qué dice Colosenses 1:12? Carta a los Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nuestra gratitud tiene que estar acompañada ¿de qué? De gozo. De gozo. No es fácil. Humanamente no es fácil. Pero en Él sí es fácil. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. El gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fuerza. Entonces, la gratitud nos debe de hacer permanecer ¿en qué? En ese gozo. Si trajéramos el gozómetro, ¿qué tan gozoso eres? Porque a veces tienes cara de pasa, tienes cara de limón y de perro chato. La próxima vamos a traer un espejo para que vean cómo se están mirando desde este lugar. Traemos el gozómetro para ver cuánto gozo genuino tenemos. No sonrisa colgate, no sonrisa de artista, sino una sonrisa del corazón. ¿Sí? Así que la gratitud tiene que hacerme mantener en el gozo y ampliar mi gozo. ¿Por qué? Porque reconozco la soberanía de Dios, porque reconozco la voluntad perfecta y agradable de Dios. Reconozco esa soberanía impecable de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que ser más espirituales, siendo agradecidos. A mí me llama mucho la atención los beneficios humanos de ser agradecido. Ahora, ¿cuánto y más los beneficios de ser una persona
espiritualmente ¿qué? Agradecida. Primera de Tesalonicenses 3:9, ¿qué dice? Gracias a Dios por esa vista. ¿Sí? Síguele. Primera de Tesalonicenses capítulo 3:9, ¿sí? Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran ¿qué? Resistencia, para que veamos su rostro y completemos lo que falte de fe, falte a vuestra fe, falte a su fe. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que nuestra gratitud tiene que estar acompañada ¿de qué? De alegría, de gozo, de gozo. ¿Pero un gozo qué? Genuino. Yo no compraría esa bicicleta, ni de chiste. No la compraría. Fíjense nada más. ¿Cuándo hay un falso gozo? Cuando no das gracias de corazón. ¿Cuándo hay un falso gozo? Ay, mi suegra dijo algo muy fuerte. Dice que cuando es algo hipócrita. ¿Sí es cierto? Cuando hay mentira, cuando no hay verdad. Cuando esa gratitud no es genuina. ¿Sí? Número siguiente. Yo iba a decir reprende al diablo, pero no. Sigamos adelante. Fíjese nada más. La gratitud y la paz. Algo muy precioso de la gratitud es que te deja un sentimiento, una sensación, un estado de ¿qué? De ataraxia, de paz, de tranquilidad. Miren, gracias Gerson por el agua. Gracias. Fíjense nada más. Nuestra gratitud con paz, da paz. La gratitud genuina, sincera, da ¿qué? Paz. Colosenses. Y ya perdí el número, nada más me quedé con el 15. Ahorita les digo cuál es. La paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la cual fuimos llamados de un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz gobierne nuestros corazones. Gobierne nuestros corazones. ¿Sabes? Termino con este punto número 9. ¿Qué pasa cuando tú eres agradecido? Abre puertas. Hay más bendición. Se quita el enojo. Cambia tu perspectiva. Eres más humilde. Pero ¿sabes qué? Tenemos que hacer que otros aprendan a dar gracias. Y las gracias, ese es el punto al que yo quiero llegar. Número 9, y con ese termino. Las gracias y las acciones de gracias tienen que ser multiplicadas. Multiplicadas. Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias a Él. Primera de Tesalonicenses, dice capítulo 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hay que dar gracias, ¿qué? En todo, en lo bueno y en lo malo, en la abundancia y en la escasez, en la salud,
en la enfermedad. En los momentos difíciles hay que dar ¿qué? Gracias. Hay que dar gracias. Hay que dar gracias. ¿Por qué? Porque es agradable a quién? A Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver, hagámonos un examen. Ya no está el gozómetro, pero está la gracioterapia. ¿Damos gracias a Dios en todo o nada más en lo que nos acomoda? ¿En serio? Vamos a contar 10 y al que le toque 10 no le toca comida. No, no es cierto. No, esas no son gracias. No, pastor, ese examen está muy feo. No, no es cierto. No, estoy bromeando. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo. Aumentar nuestra paz. Y que las gracias sean ¿qué? Multiplicadas. Las gracias sean multiplicadas. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Filipenses 4:6, ¿qué dice? Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Así es. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, con toda oración, con ruego y con una importante parte, acción de gracias. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie. Pónganse de pie. Pónganse todos de pie. Colosenses 3:17, si lo pueden buscar. Colosenses 3:17. Tenemos que dar gracias a Dios. Esa gracioterapia, ¿verdad? Nuestra vida tiene que estar acompañada de esa gratitud. Nuestra vida tiene que tener ese estilo de vida de gratitud. Tenemos que levantarnos en victoria dándole gracias a Dios. Si ganamos, le alabaremos. Si perdemos, le alabaremos. Pero siempre dándole las gracias ¿a quién? Al Señor. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Dice Colosenses 3:17, si lo tienes, léelo conmigo, por favor. Y todo lo que hacéis o que hagan, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dándole gracias. Todo lo que hagamos tiene que hacer como para el Señor, pero también con gratitud. Con gratitud. Pero esa gratitud espiritual, esa gratitud genuina, esa gratitud verdadera, ¿sí? Que sale de un corazón agradecido. Así que, ¿qué le podemos decir a Dios después de escuchar su palabra en este tema de la gracioterapia? Gracias, Señor, ¿por qué? Ya acabaron. Ya, tan, se acabó. Por la vida, por los hijos, por la palabra, Fernando, por el trabajo, por la familia, por lo que nos da y lo que no nos da también, por la entrada y la salida. Tía Mimi, ¿por qué le podemos dar gracias a Dios? Por el alimento que ya mi tía está lista con la mesa servida, gloria a Dios, llegó momento preciso. Así que ve pensando en qué no le has dado gracias a Dios en tu vida.
Y si falta alguna área en tu vida que no le has agradecido, es momento de rendírsela a Dios en gratitud. Pero también te invito a que hagamos un recuento de todas las maravillas. Como dice su palabra, entrando por sus atrios con acción de gracias, con alabanza, con gratitud, reconociendo todas sus maravillas, reconociendo sus milagros, reconociendo que Él es el Dios de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que cierra tus ojos y empieza en el nombre del Señor a hacer ese recuento, ¿sí? Hacer ese recuento. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias porque solo tú eres Dios, solo tú eres Señor, el creador de nuestro ser. Gracias, Padre, porque eres espíritu y eres vida. Gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias por todo lo que hemos recibido, también por lo que no nos has dado. Gracias por las luchas, pero también por las victorias. Gracias por la enfermedad, pero también por la salud. Gracias por tu provisión. Gracias por tu amplísima misericordia. Gracias por tu exuberante bondad y por todo lo que tú has hecho en nosotros. Aquí hay un pueblo agradecido, Señor. Levanten sus manos al Señor conmigo. Levanten sus manos. Dígale, gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias. Y le estoy agradecido, Señor. Estoy agradecido. Porque eres el Dios de mi vida, porque eres el Dios de mi corazón. Gracias. Gracias. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias porque eres único. Gracias por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Gracias por mis hermanos, por mis padres, por mis tíos, mis abuelos. Gracias por la congregación. Gracias por el ministerio que has dado en este lugar, Señor. Gracias por tu precioso amor, Señor. Eres bueno. Para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.